Para ubicarnos en el estudio del antebrazo, de sus huesos, vamos a comenzar diciendo que esto es un miembro superior derecho, hacia interno tenemos la parrilla costal, hacia superior el húmero, hacia inferior la muñeca. El antebrazo es la porción compuesta entre el codo y el pliegue del codo y la muñeca, y está formada por dos huesos largos que son el radio hacia externo y el cúbito hacia interno, que articulan entre sí. Para recordarlo, vamos a decir que el radio presenta una cara externa, un borde anterior, una cara anterior, una cara posterior, un extremo superior, una diáfisis y un extremo inferior o epífisis distal. En su borde anterior encontramos esta saliencia que se denomina tuberosidad bicipital para inserción del músculo que lleva ese nombre, del bíceps braquial. Luego vamos a hacer estudio de sus dos extremidades, una extremidad inferior de forma triangular y una extremidad superior de forma circular. En la extremidad superior, ¿qué tenemos que conocer? O epífisis proximal. Tenemos la cúpula radial, que tiene forma circular y presenta una excavación en su centro que se denomina cavidad glenoidea, que sirve para la articulación del cóndilo humeral. Entre la cúpula y el cuerpo existe el cuello del hueso. Esta va a articular con el cúbito para permitir movimientos de rotación interna, rotación externa, como son la pronosupinación. Por eso es una trocoides. Ya lo vamos a estudiar a continuación. Volvemos a ver el cuello, la tuberosidad bicipital y si nos vamos hacia la cara anterior, vamos a llegar a la extremidad inferior que tiene forma triangular, como les dije, de base interna y presenta una superficie articular para el semilunar, que es uno de los huesos del carpo, y hacia externo el escafoide, separados por una cresta medial. Hacia externo, una saliencia que se denomina apófisis estiloides del radio, que va a servir para inserción del músculo braquiorradial o supinador largo. Volvemos a ver la extremidad inferior y también vamos a ver que en la cara anterior es plana y presenta hacia interno este triángulo para que articule con la cabeza del cúbito. Ahí se ve la superficie articular y, como les dije, ahí la cara anterior plana para inserción del músculo pronador cuadrado y en su cara posterior, disculpen un poco las vueltas, pero ahí está, se ve las correderas para los tendones extensores. Entonces acuérdense cuando tengan que ubicar el hueso, este es un reparo para saber qué es anterior y posterior en su epífisis distal. Las correderas de los extensores. Ahora vamos a ver la cara plana, el extremo superior, la cúpula radial, la tuberosidad bicipital, haciendo un repaso separado por el cuello, tuberosidad bicipital, cara inferior, apófisis estiloides del radio. Estudiando el cúbito, vamos a ver que también es el hueso se denomina también ulna, todo lo que es ulna se refiere a cúbito. Vamos a ver que tiene un cuerpo, una extremidad superior o epífisis proximal, una extremidad inferior o epífisis distal. En su extremidad superior, acuérdense que va a tener un borde, interno y un borde externo para articular con el radio, que ahora lo vamos a charlar bien para que no se equivoquen. Una escotadura sigmoidea mayor, que es toda esta superficie articular, ¿para qué? Para que articule con la tróclea del hueso húmero. Ahí se ve el pico del olecranon, que es esta saliencia, ese es el pico, esta saliencia donde articula el tríceps hacia posterior. Escotadura sigmoidea menor para articular con la cabeza del radio, con la cúpula radial, para formar trocoides, y esta es la apófisis coronoides, con ahí ven la saliencia a nivel de el borde
anterior. Hacia inferior, vamos a la extremidad inferior, vamos a encontrar la cabeza del cúbito con esta saliencia que se denomina apófisis estiloides, cabeza del cúbito, articular ligamentaria por medio del ligamento triangular con la muñeca. A diferencia del radio, el extremo inferior del cúbito no articula directamente con los huesos del carpo. En la cara posterior, este es el olecranon, ven que es bien notoria la cara posterior y presenta ese borde posterior también. Bueno, cuando estudiamos los huesos del antebrazo o cualquier hueso largo, se nos va a pedir que podamos identificarlo en derecho e izquierdo. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que poder reconocer las dimensiones superior, inferior, anterior, posterior, interna y externa. Por lo menos para decir que un hueso es derecho o izquierdo tenemos que mencionar 3 de estas dimensiones. ¿Sí? Por supuesto que sean opuestas, algo que sea superior o inferior, algo que sea interno o externo, algo que sea anterior o posterior. Vamos a hacer un resumen de cada uno de los huesos que vimos para ver qué parámetros podemos utilizar para identificarlos. Por ejemplo, el radio sabemos que está ubicado hacia exterior en el antebrazo. Vamos a ver un reparo superior e inferior, después ustedes eligen el que más les gusta. Yo les voy a dejar acá cuáles son los más importantes: externo, interno y anterior o posterior. Respecto a los reparos a nivel superior o proximal, lo que más sobresale en el radio es su cúpula radial con su cavidad glenoidea, a diferencia de la región inferior, que es triangular y que vamos a ver la apófisis estiloides y las carillas articulares para los huesos de la muñeca y con el cúbito, por supuesto. Hacia externo vamos a decir que su borde es más bien liso, romo, que es un sinónimo, y no presenta carillas articulares. Y hacia interno el borde es filoso, recuerden que va a servir para la inserción del ligamento interóseo, y a su vez tenemos anterointerno la tuberosidad bicipital que les pinté con un circulito, que es anterointerna. Anterior y posterior, ¿qué podemos destacar? A nivel posterior y en la región distal, en la epífisis distal, vamos a tener las correderas para los tendones extensores que se van a ver en el dorso, recuerden, a nivel posterior. Y hacia anterior, la cara es lisa donde se inserta el músculo pronador cuadrado. Esto respecto al radio. Ustedes eligen luego alguna de esas 6, o sea, recuerden, tienen que elegir 3. Ahora, respecto del cúbito, es el hueso que se localiza hacia interno, en el antebrazo. ¿Qué vamos a tener como reparo para identificar si es derecho o izquierdo? Hacia superior o inferior, recuerden que elegimos una de las dos nada más, hacia externo o interno, y hacia anterior o posterior. Hacia superior el cúbito lo que más nos destaca su conformación es el olecranon. Ya situamos el olecranon hacia superior. Hacia inferior tenemos la cabeza del cúbito con la apófisis estiloides. Recuerden esa saliencia que tiene hacia abajo, ese piquito. Hacia externo o interno tenemos, recuerden, hacia externo el borde filoso del cúbito y las superficies articulares para el radio, ya sea para la cúpula radial hacia superior o proximal y hacia distal para la escotadura articular del radio. Hacia inferior, hacia interno es liso, a diferencia del radio, acuérdense que son contrarios. ¿Qué voy a tomar como anterior o posterior para el cúbito? Bueno, hacia anterior tenemos la cavidad sigmoidea mayor y la apófisis coronoides. Hacia posterior tenemos el olecranon, su convexidad y las rugosidades para inserción del músculo tríceps. Ahí les agrego hacia anterior la apófisis coronoides. Bien, si sabemos todas mejor, pero si recordamos, aunque sea 3 de estas 6 estructuras, o sea, algo hacia superior,
o inferior, algo hacia externo o interno y algo hacia anterior o posterior nos va a permitir ubicar el hueso si es derecho o izquierdo.